Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, pues vamos a abordar un tema que es fundamental en la medicina actual. Hablaremos de las complicaciones que pueden surgir después de una cirugía en personas mayores, los llamados síndromes geriátricos. Sí, un área que, la verdad, cada vez tiene más importancia. Sin duda. Claro, con esto de que vivimos más tiempo, pues más adultos mayores pasan por quirófano. Y entender estos síndromes es clave para su bienestar. Totalmente. Y para este análisis a fondo nos vamos a basar en un ensayo académico muy completo de la Universidad Pablo Guardado Chávez. Ajá. La autora es Marta Alicia Navarro Ocampo, con la supervisión del doctor José Gordillo Cancino Velázquez, y el título es SX geriátrico como complicación posoperatoria. Un documento muy interesante, sí. Va directo al meollo de los desafíos que enfrentan estos pacientes, no solo durante la operación, sino, y esto es quizá lo más importante, en la recuperación. Justo eso. Nuestra misión hoy es, desgranar por qué este tema es tan crítico. Vamos a ver cuáles son los síndromes más comunes, qué factores aumentan el riesgo y, lo crucial, ¿no?, ¿qué se puede hacer para prevenirlos y manejarlos? Ujú. Queremos entender cómo ir más allá de que la cirugía salga bien técnicamente, para preservar la calidad de vida. Esa es la meta esencial, sí. Porque no se trata solo de que la operación en sí sea un éxito. Lo importante es que la persona pueda volver a su vida, con la mayor funcionalidad posible, ¿no? Con independencia. De acuerdo. Entonces, metámonos en el tema. La introducción del ensayo ya nos da un dato impactante, la verdad. ¿Sí? ¿Cuál? 1 de cada 3 procedimientos quirúrgicos en hospitales generales se hace en personas mayores de 65 años. 1 de cada 3. ¡Wow! Y sus tasas de complicaciones son, mucho más altas que las de los pacientes más jóvenes. Ese dato es el punto de partida, no hay duda. Te dice la escala del desafío que tenemos enfrente. Claro. Porque las complicaciones en este grupo no solo aumentan la mortalidad, también significan hospitalizaciones más largas, mayor riesgo de que se deterioren funcionalmente y muchas veces, la pérdida de autonomía. Y eso impacta muchísimo en la vida de la persona y de su familia. El ensayo aclara algo importante desde el inicio. Estos síndromes geriátricos no son como enfermedades separadas. Son más bien condiciones clínicas complejas, ¿cierto? Exacto. No es una sola cosa. Son el resultado de, digamos, la interacción entre el propio envejecimiento y otras enfermedades que ya trae la persona, las famosas comorbilidades. Y lo fascinante, como dice el texto, es que funcionan como marcadores de vulnerabilidad. Justo. No son solo algo que pasa después de la cirugía. Muchas veces reflejan una fragilidad que ya estaba antes. Ajá. El ensayo menciona varios. El delirium, la fragilidad, la inmovilidad, la incontinencia, el deterioro cognitivo, la polifarmacia. Y destaca algo que llama los 4 gigantes de la geriatría. Me parece un excelente punto para profundizar. Hablemos de esos gigantes y otros síndromes. El ensayo dice que el delirium, o síndrome confusional agudo, es el más prevalente. ¿Qué tan común es realmente? Pues mira, las cifras son preocupantes, la verdad. Puede afectar hasta un 20% de los pacientes mayores después de una cirugía general, programada. Un 20%. Sí. Pero ojo, si hablamos de cirugías de urgencia, como una fractura de cadera, esa cifra se puede disparar hasta un 60%. Es muchísimo. ¿60%? Es increíble. Y se manifiesta con esos cambios, ¿no? Cambios bruscos en la atención, la memoria, el pensamiento, incluso la conciencia. Que van y vienen. Correcto, esa fluctuación es muy característica. Pero el punto crítico, y el ensayo lo recalca mucho, es que el delirium no es una simple confusión pasajera. No hay que tomarlo a la ligera. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos? Está directamente asociado a un mayor riesgo de complicaciones serias. Neumonía, por ejemplo. Caídas, con todo lo que implican. Problemas cardiovasculares y, lamentablemente, a una mayor mortalidad durante la hospitalización. Entonces las consecuencias van mucho más allá del episodio de confusión en sí. Muchísimo más allá. Aumenta la probabilidad de que la persona necesite cuidados en una institución a largo plazo. Y algo muy preocupante, puede dejar secuelas cognitivas permanentes. ¿Cómo? O sea, puede acelerar un deterioro cognitivo que ya estaba ahí, latente, o incluso desenmascararlo.
Eso conecta con otro síndrome que menciona el texto, la disfunción cognitiva posoperatoria. Entiendo que es diferente del delirium, ¿no? Quizás más sutil. Sí, es distinto. No es tan agudo o tan dramático como el delirium, pero se caracteriza por déficits en áreas como la memoria, la atención, las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, ¿qué son exactamente? Son esa capacidad que tenemos para planificar, organizar, resolver problemas, como las funciones del director de orquesta del cerebro, digamos. Ah, ok. Y lo insidioso de esta disfunción es que esos déficits pueden durar meses después de la cirugía. Y aquí es donde, como decías, la cosa se pone realmente seria, porque el ensayo sugiere que el impacto podría ser incluso a más largo plazo. Exactamente. No solo dificulta la recuperación inmediata, la rehabilitación, sino que se está estudiando como un posible factor de riesgo para desarrollar demencia más adelante. Madre mía. Y esto se vincula directamente con uno de esos gigantes, el deterioro cognitivo que ya existía antes de la cirugía. Si un paciente ya entra al quirófano con cierto grado de deterioro, aunque sea leve, su riesgo de sufrir delirium y disfunción cognitiva después se multiplica. ¿Ves cómo un problema alimenta al otro, no? Sí, es como un círculo vicioso. Vayamos a otro gigante, la inmovilidad. El texto dice que es esa reducción del movimiento por muchas razones después de la cirugía. El dolor, las vías, las ondas, la debilidad misma. Y esta inmovilidad, que a veces podría parecer un mal menor, un tiene que descansar, en realidad desencadena una cascada de problemas. Ah, ¿sí? Para un adulto mayor frágil, estar encamado no es un reposo que repare. Al contrario, lleva muy rápido a perder masa muscular, lo que se llama sarcopenia. Claro, y eso dificulta más moverse después. Exacto. Además, favorece que se colapsen pequeñas áreas del pulmón, las atelectasias. Aumenta el riesgo de úlceras por presión en la piel. Causa estreñimiento. Puede provocar incontinencia funcional. Y algo muy peligroso, aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda, los coágulos en las piernas. O sea que la inmovilidad no es solo un síntoma, es como un motor que genera nuevas complicaciones. Precisamente, es un círculo vicioso. Y a largo plazo, como dice el ensayo, esta inmovilidad es clave en la pérdida de independencia funcional y se asocia a mayor mortalidad. Romper ese ciclo es fundamental. El segundo gigante que identifica el texto es la inestabilidad y las caídas. ¿Cuáles son las causas principales después de una operación? Son varias, es multifactorial. Por un lado, alteraciones en la marcha y el equilibrio que a lo mejor ya existían. La debilidad muscular que se agudiza con la cirugía y la inmovilidad. Ujú. Luego están los episodios de bajada de tensión al levantarse, la hipotensión ortostática. Y, por supuesto, los efectos de muchos medicamentos que son necesarios en ese momento, sedantes, analgésicos potentes. Todo eso puede marear o afectar el equilibrio. Y una caída en este contexto puede ser terrible. Absolutamente catastrófica. Imagina una persona mayor, recién operada, se cae. Puede significar una nueva fractura. La de cadera es especialmente temida. Uf. O hemorragias, golpes en la cabeza. Todo esto se traduce en una hospitalización mucho más larga, más complicaciones y a menudo un deterioro funcional del que es muy difícil recuperarse del todo. La prevención de caídas es una prioridad máxima. El tercer gigante es la incontinencia, urinaria y fecal. El ensayo la relaciona con las ondas, algunos fármacos, infecciones o simplemente el deterioro general. Sí. Y aunque a veces se le quita importancia o se ve casi como algo normal en el paciente mayor hospitalizado, la incontinencia tiene consecuencias importantes. ¿Cómo cuáles? Puede causar infecciones urinarias una y otra vez, problemas serios en la piel por la humedad constante, lo que se llama dermatitis asociada a la incontinencia. Y no hay que olvidar el impacto psicológico, Afecta la dignidad, la autoestima, la calidad de vida del paciente de forma muy, muy notable. Es verdad, eso a veces no se considera tanto. Y el cuarto gigante es el deterioro cognitivo, del que ya hablamos por su conexión con el delirium y la disfunción posoperatoria. Pero el ensayo también menciona otros síndromes que llama transversales, como la fragilidad y la polifarmacia. ¿A qué se refiere con transversales? Son transversales porque no afectan a un solo órgano o sistema. Impactan en todo el organismo.
y aumentan la vulnerabilidad general. La fragilidad es ese estado en que el cuerpo tiene menos reserva. Menos capacidad de aguante, digamos. Exacto. Menos margen para hacer frente a un estrés fuerte como es una cirugía. Un paciente frágil se descompensa mucho más fácil. Entiendo. ¿Y la polifarmacia? ¿Cuántos medicamentos son poli? El ensayo usa la definición más común, tomar 5 o más fármacos al mismo tiempo. Y esto es súper común en los adultos mayores, porque suelen tener varias enfermedades crónicas. ¡Claro! El problema de la polifarmacia es doble. Por un lado, aumenta muchísimo el riesgo de interacciones entre los medicamentos y de efectos adversos. Lógico. Y por otro lado, muchos de los medicamentos que se usan habitualmente, sedantes, algunos analgésicos, los anticolinérgicos, contribuyen directamente a que aparezcan otros síndromes geriátricos. Aumentan el riesgo de caídas, de delirium, de incontinencia, de estreñimiento. Entonces, lo que queda claro de todo esto es que los problemas no van por separado. Están todos conectados. Para nada. Forman como una red. La inmovilidad empeora la fragilidad y aumenta el riesgo de caídas. La polifarmacia puede causar delirium y caídas. El delirium puede llevar a la inmovilidad. El deterioro cognitivo previo aumenta el riesgo de casi todo. Entender estas conexiones, esta especie de síndrome de síndromes, es fundamental para poder actuar bien. Síndromes, pasemos a los factores de riesgo. El ensayo los clasifica de forma útil en 3 grupos: los del paciente, los de la cirugía o la enfermedad y los del entorno. Vamos con los del paciente primero. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, la edad avanzada es un factor claro. Pero más que la edad en años, lo que importa es la edad biológica, esa disminución de la reserva fisiológica que decíamos. La fragilidad que ya existía antes de la operación es quizás uno de los predictores más fuertes de malos resultados después. Y las enfermedades crónicas que ya tenía la persona, imagino. Por supuesto, las comorbilidades. Si hay diabetes mal controlada, EPOC, insuficiencia cardíaca o renal, todo eso le resta capacidad al cuerpo para aguantar el estrés de la cirugía. El estado nutricional también es crítico, ¿eh? La nutrición. Sí, la malnutrición antes de operar se asocia a más infecciones, a que las heridas cicatricen peor y a mayor mortalidad. La deshidratación también es un factor a vigilar. Y claro, la polifarmacia, sobre todo con ciertos tipos de fármacos como las benzodiazepinas, los anticolinérgicos, los opioides. Vale. Y en cuanto a la cirugía en sí, ¿qué factores influyen? Pues la magnitud de la cirugía es clave. No es lo mismo una operación grande y larga que una más pequeña. El tipo de anestesia también puede tener su papel. Las cirugías de urgencia Esas siempre son peores, ¿no? conllevan un riesgo mucho mayor de complicaciones, sí, incluyendo delirium y mortalidad, porque hay menos tiempo para preparar al paciente, para optimizarlo. Y fíjate, estar hospitalizado mucho tiempo antes de la cirugía también empeora el pronóstico. El ensayo también menciona los dispositivos invasivos, catéteres, sondas, drenajes. ¿Por qué son un riesgo? Sí, bueno, a menudo son necesarios, claro, pero cada dispositivo de estos es una posible puerta de entrada para infecciones, y además limitan que el paciente se mueva, así que contribuyen al problema de la inmovilidad y a toda esa cascada de la que hablábamos. Y finalmente los factores del entorno, que a veces como que se nos olvidan. Pero que son importantísimos. El aislamiento social, por ejemplo. La falta de una red de apoyo fuerte, ya sea familiar o de la comunidad. Si el cuidador principal está sobrecargado, todo eso influye en cómo se recupera la persona. Incluso el hospital mismo. Claro, el propio ambiente del hospital puede ser un factor de riesgo. El ruido, las luces siempre encendidas, que te cambian de habitación o de personal a cada rato. Todo eso puede desorientar al paciente mayor y provocar o empeorar un delirium o una depresión. El enfoque, como bien dice el ensayo, tiene que ser biopsicosocial. No solo mirar lo médico. Hemos dibujado un panorama bastante completo de los riesgos y los problemas. La pregunta clave ahora es, ¿qué podemos hacer? El ensayo insiste mucho en un enfoque multidisciplinario. Esa es la piedra angular, sí. No es tarea de un solo profesional ni de lejos. El texto agrupa las intervenciones en no farmacológicas y farmacológicas, pero le da mucho peso a las primeras, a las no farmacológicas. ¿Y cuál sería la intervención no farmacológica como la estrella? Sin ninguna duda, la valoración geriátrica integral, la VGI, hecha antes de la cirugía. ¿En qué consiste? Es una evaluación súper completa. Va mucho más allá de la enfermedad por la que se va a operar.
Analiza cómo está el paciente funcionalmente, su estado cognitivo, cómo está de nutrición, de ánimo, su situación social, se revisa toda la medicación. Ajá. Permite identificar los riesgos específicos de ese paciente. Si es frágil, si tiene riesgo de delirium, si está malnutrido, si toma muchas medicinas. Y con eso se diseña un plan de cuidados a medida. Hay mucha evidencia de que hacer esta BGI antes de operar reduce las complicaciones después y mejora la recuperación funcional. Suena a una preparación mucho más completa y personalizada, ¿no? Exacto. Y de esa BGI sale otra estrategia clave, la prehabilitación multimodal. Prehabilitación. Sí, o sea, intervenir antes de la cirugía para optimizar al paciente, ponerlo en las mejores condiciones posibles. Esto puede incluir programas de ejercicio físico adaptado, apoyo nutricional si hace falta, ajustar bien el tratamiento de sus otras enfermedades, dar apoyo psicológico. Es como entrenar al paciente para la maratón que es la cirugía. Interesante. Y una vez que ya pasó la cirugía, durante la hospitalización y después. Las medidas no farmacológicas siguen siendo cruciales. La movilización temprana es fundamental. Levantarlos pronto. Sí, sacar al paciente de la cama y ponerlo a moverse lo antes posible, siempre de forma segura y progresiva, claro. La fisioterapia aquí es esencial. También prevenir activamente las úlceras por presión, con cambios de postura, colchones especiales, asegurar que coman y beban bien, adaptado a sus necesidades después de la operación, a veces con suplementos, y los protocolos para prevenir caídas. Adaptar la habitación, revisar la medicación, buena luz, evaluar cómo camina. Mencionabas antes la incontinencia y las sondas. ¿Qué se hace ahí? Sí, una recomendación clara es quitar las sondas urinarias tan pronto como sea seguro desde el punto de vista médico, para reducir el riesgo de infección y para que se puedan mover más fácil. Y si la incontinencia sigue, pues se pueden empezar programas de reeducación de la vejiga. Vale, pasemos ahora a las intervenciones farmacológicas. ¿Qué dice el ensayo sobre los medicamentos? La palabra clave aquí es prudencia. Es fundamental usar principios de prescripción segura para geriatría. Hay herramientas, como los criterios Stop-Start o los criterios de Beers, que ayudan a identificar medicamentos que pueden ser peligrosos o inapropiados en adultos mayores. Hay que evitarlos si hay alternativas más seguras. El manejo del dolor es un punto delicado, me imagino. Es necesario, pero puede causar problemas. Exactamente. El dolor, si no se controla, es malo. Puede contribuir al delirium, a la inmovilidad. Pero el tratamiento tiene que ser muy cuidadoso. Siempre que se pueda, hay que preferir analgésicos que no sean opioides. ¿Y si hacen falta opioides? Pues usar la dosis mínima que sea eficaz, por el menor tiempo posible, y vigilar muy de cerca los efectos secundarios. La sedación, el estreñimiento, la confusión. Hay que buscar el equilibrio justo. ¿Alguna otra cosa importante con los fármacos? Siempre ajustar las dosis a cómo funcionan el riñón y el hígado del paciente, que con la edad suelen funcionar un poco menos. Y, por supuesto, luchar contra la polifarmacia innecesaria. ¿Cómo? Revisar periódicamente toda la medicación. Quitar lo que ya no haga falta. Evitar empezar medicamentos nuevos si no es estrictamente necesario. En geriatría, muchas veces, menos es más. El texto también toca puntos específicos como el riesgo cardiovascular o el manejo del delirium y el deterioro cognitivo, ¿verdad? Sí, menciona la importancia de seguir las guías clínicas actualizadas para manejar el riesgo cardiovascular durante la cirugía, por ejemplo, con betabloqueadores o estatinas si están indicados para ese paciente. Y para el delirium, insiste mucho, la prioridad absoluta son las medidas no farmacológicas. ¿Recordamos cuáles eran? Mantener al paciente orientado en tiempo y espacio. Asegurar un ambiente tranquilo, familiar si se puede. Facilitar que use sus gafas, sus audífonos. Controlar bien el dolor. Promover que duerma de noche y se mueva de día. Los fármacos antipsicóticos, solo para casos de agitación muy fuerte que pongan en riesgo al paciente o al personal. Y siempre a dosis bajas y por poco tiempo. ¿Y para prevenir el deterioro cognitivo después de la operación? La estrategia principal es prevenir. Optimizar la anestesia, evitar que falte oxígeno, evitar alteraciones de líquidos y electrolitos durante y después de la cirugía, y usar la menor cantidad posible de fármacos sedantes. Queda clarísimo entonces que no hay una bala de plata, no hay una solución única. Se necesita un paquete de medidas, ¿no? Una combinación de estrategias. Totalmente. Es la suma de todo esto.
La valoración previa, la prehabilitación, moverlos pronto, la nutrición, prevenir caídas, usar bien los fármacos, manejar el delirium de forma proactiva. Todo eso junto es lo que marca la diferencia. Es un enfoque integral, centrado en preservar la función. Llegamos ya a la conclusión del ensayo. ¿Cuál es el mensaje final que nos deja? Pues reitera con mucha fuerza que los síndromes geriátricos después de una cirugía son un desafío sanitario de primer orden. Así, tal cual. Impactan en todo. En todo. Impactan negativamente en la morbilidad, en la mortalidad, deterioran la calidad de vida, amenazan la autonomía del paciente y además cuestan mucho dinero a los sistemas de salud. Por eso insisten en que la prevención, sobre todo de esos 4 gigantes, inmovilidad, incontinencia, inestabilidad caídas y deterioro cognitivo, tiene que ser una prioridad absoluta en el cuidado del adulto mayor que se opera. Y vuelve a subrayar la necesidad imperiosa, dice, de ese enfoque de equipo interdisciplinario que ya comentabas. Exacto. Cirujanos, anestesiólogos, geriatras, enfermería especializada, nutricionistas, fisios, trabajadores sociales. Todos trabajando juntos. Así es, porque el objetivo último, el verdadero éxito, no se puede medir solo por lo bien que salió la cirugía técnicamente. El verdadero éxito está en preservar la capacidad funcional, la independencia y la dignidad de la persona mayor después de la operación. Se trata de practicar una medicina, pues eso, verdaderamente centrada en el paciente y en lo que es importante para su vida. Hemos navegado por los puntos clave de este ensayo sobre síndromes geriátricos postoperatorios. Vimos qué son, por qué aparecen y, lo más importante, cómo podemos enfrentarlos de forma proactiva. Creo que queda muy claro que el envejecimiento de la población nos exige, ¿no?, como sociedad y como sistema de salud, adaptar la atención quirúrgica a estas nuevas realidades. Sin ninguna duda. Identificar pronto los riesgos con esa valoración geriátrica integral antes de operar y aplicar de forma sistemática y coordinada las estrategias preventivas, tanto las farmacológicas como las no farmacológicas, son las herramientas más potentes que tenemos. El foco no puede ser solo curar la enfermedad que llevó a la cirugía. Tiene que ser garantizar la mejor recuperación global posible, en términos de función y de calidad de vida. Y para dejar una reflexión final, el ensayo concluye que la cirugía en el paciente mayor no debe centrarse solo en el éxito técnico. Esto nos lleva a preguntarnos algo importante, creo yo. ¿Cómo cambia nuestra definición de un resultado quirúrgico exitoso cuando metemos en la ecuación la preservación a largo plazo de la funcionalidad, la independencia y la dignidad del paciente mayor? Mucho más allá del alta del hospital. Es algo para seguir pensando, ¿no?